Bienvenidos a Marcados por la Unción. Recuerda, no olvides suscribirte a nuestro canal. Imaginen una madrugada de oración como aquella en la que Jacob soñó en la escalera. Había sudor, espera, en la soledad de una habitación humilde. Un hombre escuchaba voces que no eran de este mundo, sino celestiales, y recibe una comisión: levantar una obra que rescataría multitudes. Así comienza la historia del misionero David Miranda, fundador de la iglesia pentecostal Dios es Amor, cuya vida sería marcada por frutos prodigiosos, grandes multitudes, y también por pruebas humanas y escándalos familiares. Contexto y vida temprana. David Miranda nació en el seno de una familia humilde del campo, hijo del agricultor Roberto Martí y de la ama de casa Analía. En su juventud, en abril de 1958, se trasladó de Paraná a São Paulo y fue en esta bulliciosa metrópoli donde el 6 de julio de 1958 la llama del evangelio tocó su corazón y se convirtió al pentecostalismo en la iglesia cristiana pentecostal Maravilla de Jesús, que en ese entonces pastoreaba a Lionel Silva. Este fue el suelo fértil donde la semilla de su fe comenzó a germinar. Llamamiento: la noche del 1 de noviembre de 1961 quedó grabada en las memorias del cielo. Al regresar de un culto, David Miranda se retiró a su habitación para su devocional personal, pero esa noche la gloria de Dios inundó el lugar de una manera tangible. Comencé a orar más o menos a las 23 horas y conforme iba orando sentía el poder de Dios manifestarse cada instante más fuerte durante más de 4 horas, liberando una batalla espiritual que el mismo apóstol Pablo entendería. Su cuerpo fue quebrantado, su sudor era como grandes gotas de sangre que caía hasta la tierra, una agonía divina que precedía a una revelación gloriosa, rodeado de una presencia angelical y de coros celestiales. Una voz como el sonido de muchas aguas declaró: mi siervo, no temas a las luchas, que te escogí y una gran obra tengo para hacer a través de ti. Te enviaré a pueblos y naciones para que a través de ti ellos sean sanados por mi poder. Cuando en su corazón preguntó el nombre para la obra, el Señor le respondió con claridad: Iglesia Pentecostal Dios es Amor. En obediencia inmediata entregó la congregación que pastoreaba en Jardín Japón, Villa María, y se lanzó en fe a cumplir el mandato divino, un paralelo moderno a la orden de que Abraham recibió: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Ministerio: en 1962 fundó la iglesia pentecostal Dios es Amor en el barrio Villa María de São Paulo, tras la revelación divina del nombre. Primeros años: traslado a las tierras bajas de Glicério. La obra comenzó con pocos miembros y grandes dificultades financieras. El método principal fue la predicación fervorosa en las calles y los programas de radio, siendo pionero en el uso de este medio para el evangelismo. Su estilo de predicación era intenso, confrontativo y centrado en la santidad, el bautismo del Espíritu Santo y la sanidad divina. Realizaba vigilias de oración todos los sábados que se convirtieron en el motor espiritual de la obra. Primer bautismo: con apenas 2 nuevas hermanas convertidas, alquilaron un ómnibus y viajaron cantando alabanza para celebrar el primer bautismo en agua, un acto de fe que declaraba: vale más un alma salva que el mundo entero perdido. Expansión: se inauguró la primera filial en San José de los Campos. En una vigilia, Dios le concedió a Miranda el don de revelación. En una ocasión, Dios le reveló una niña que sería operada de amigdalitis. Al día siguiente, al orar por ella, expulsó las 2 amígdalas por la boca ante el asombro y alegría de su madre.
12 de junio de 1965, contrae matrimonio con la hermana Ereni de Oliveira. Décadas de 1970 a 1990, expansión por Brasil, crecimiento organizativo con asambleas y crecimiento de estructuras formales de la iglesia. Compra en 1979 del terreno donde luego se levantaría la sede mundial. En enero del 2004, inauguración del templo La Gloria de Dios, un monumental casa de oración en la capital de Sao Paulo, con capacidad para 60.000 personas, reconocida como uno de los templos evangélicos más grandes del mundo. Sus métodos eran reuniones multitudinarias, campañas evangelísticas internacionales, Latinoamérica y otros continentes. La obra combinó la predicación, oraciones masivas, también obras sociales impulsadas por su esposa y la institución, refugios, comedores, programas de ayuda. Discípulos y sucesión, su familia y colaboradores cercanos dirigieron numerosas sedes. Tras su muerte se originaron disputas familiares y administrativas sobre la dirección de la obra. Milagros y prodigios, sanidades en culto de la década de 1970 a más o menos 1980. Multitudes de testimonios en audios y videos de la iglesia Dios es Amor. Relatan sanidades físicas, ceguera, parálisis parciales, tumores. Arcoíris en plena plaza durante un ataque en Lima el 1 de noviembre de 1989. Durante una concentración en la plaza, tras la oración profética del misionero, apareció un arcoíris sin lluvia como señal. Resurrecciones de personas en Vitoria, 1 de mayo de 1996. Asamblea de los Santos. La iglesia afirma que 3 muertos resucitaron en la plaza del Papa tras oración del misionero. Joven que comienza a hablar sin lengua, 31 de diciembre de 1993. Sanidades múltiples en concentraciones internacional, Perú, Brasil y otros países. Reportaban sanidades de paralíticos, ciegos, liberaciones de adicción y otras sanidades en campaña. Numerosos videos de testimonios y grabaciones de culto recogen declaración de los beneficiados, liberaciones demoníacas y confesiones públicas de espíritu, práctica frecuente en sus cultos, con entrevistas a supuestas entidades que confesaban acciones demoníacas. Estas prácticas están documentadas por estudios académicos sobre su iglesia. Eufemio Tapia, testimonio de liberación. Mario Soto es brujo transformado. Liberación de una mujer poseída en 1963 durante una campaña. Una mujer fue liberada tras la oración intensa. Sanidad de un niño paralítico, Bahía, 1970. El niño caminó tras la imposición de las manos. Multiplicación de los alimentos, Amazonas, 1982. En una misión, los víveres alcanzaron para todos. Profecía sobre expansión internacional, 1985. Se cumplió con la sede en Estados Unidos, Europa y África. Testimonios personales. José Carlos, Brasil, 1990. Yo era alcohólico. En una campaña, David Miranda oró por mí. Desde ese día fui libre. Misionera Ana Paula, Colombia, 2005. Su enseñanza sobre la santidad me marcó y hoy tengo una iglesia. Hermana Lucía, São Paulo, 1988. Vi cómo oraba por horas. Su vida era un altar. Marco Silva, Angola, 2010. Gracias a su visión, hoy hay más de 30 congregaciones en África. La Madre Católica y su hija sanada, 1964. Una señora católica presenció cómo su hija fue sanada de amigdalitis. Después de la oración de Miranda, su madre comenzó a llorar de alegría, testificando que la operación estaba programada para el día siguiente. Matrimonios de ancianos en Villa María, 1965. Un matrimonio de ancianos en cuya casa se realizaban vigilias todos los sábados. Solamente en llegar a la casa de ese matrimonio ya sentíamos la presencia del Señor, demostrando cómo Dios usó hogares sencillos como centros de poder.
Legado eterno: la Iglesia Pentecostal Dios es Amor, fundada oficialmente en 1962 con crecimiento nacional e internacional. La organización se consolidó con sedes en numerosos países y una sede mundial en Sao Paulo, el templo de la gloria de Dios. La iglesia afirmó contar con cientos de miles de fieles en Brasil y presencia en decenas de países. Familia en el ministerio: su hijo, el pastor David Miranda, y sus hijas, las cantantes Débora Miranda y Leia Miranda, continuaron la obra. Herramienta de evangelización: uso pionero de programas de radio para esparcir el mensaje pentecostal. Testimonio escrito: su autobiografía preserva las experiencias y lecciones de su vida para las generaciones futuras. Obras sociales: fundaciones y programas de asistencia, fundaciones Revivir, comedores y refugios, promovidos por la institución y por su esposa en diferentes momentos. Publicaciones y música, autobiografía, himnario, grabaciones y colecciones de testimonios que han circulado en la comunidad pentecostal. Influencia eclesial: su estilo y énfasis pentecostal contribuyeron al crecimiento del pentecostalismo brasileño. Su templo y asambleas dejaron huella en el mapa evangélico latinoamericano. Conclusión: el llamado de David Miranda nos recuerda que el avivamiento no nace del ruido, sino del secreto, del altar encendido de la noche, del corazón rendido sin reserva. Su historia es una invitación a volver a la oración que agoniza y a la santidad que transforma. Que nuestro tiempo recupere el fuego de las madrugadas y el amor que confronta el mal con la luz de Cristo. Lección espiritual: perseverar en la oración abre las puertas que la fuerza humana no puede abrir. La santidad práctica sostiene lo que el poder inicia. Oración: Señor, enséñanos a orar hasta que el cielo responda. Purifica nuestras manos y nuestro corazón y haznos fieles en el día pequeño y en el día grande. Que tu amor nos impulse a servir y tu poder confirme tu palabra en nuestras comunidades. En el nombre de Jesús. Amén.